Buen día, somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro de la carrera de Ingeniería Ambiental. El día de hoy, en la materia de abastecimiento y saneamiento de agua, destacaremos los aspectos más importantes del libro de hidrogeología publicado por la Fundación Centro Internacional de Hidrogeología Subterránea. El grupo está conformado por Isaac Tigua, May Vázquez, Diego Terán, Marco Rodríguez y Dayana Montalbán. En el capítulo 1 aborda diferentes aspectos del agua subterránea. Se analizan los ambientes geológicos que definen la existencia del agua subterránea. Describe la formación de los acuíferos y sus respectivas características por medio de la hidrología subterránea moderna, que ésta a su vez se complementa y se nutre de otras materias para una mayor explicación del tema en cuestión y una mejor comprensión para el lector. Además, se considera la importancia del agua desde tiempos antaños, la necesidad de captación y la influencia de las actividades humanas en la misma. En el capítulo 2 se presentan conceptos relacionados con la caracterización hidrológica de un medio natural. Se distinguen los medios no consolidados de las rocas y se incide en los aspectos diferenciadores entre las rocas sedimentarias, ígneas, metamórficas y volcánicas. En el capítulo 3 se centra en el estudio del ciclo del agua y el balance hidrológico, lo cual permite cuantificar las entradas y salidas del acuífero, además de los datos climáticos y edafológicos. También se habla de los componentes hidrológicos, como es la precipitación, considerada como la entrada del acuífero o del ciclo hidrológico, y las salidas ocurren como escorrentía y evapotranspiración. Aparte, y por último, la conceptualización de las reservas y recursos. La propia geología es un factor determinante y decisivo en la formación de acuíferos, donde se considera importante estudiar los parámetros como el nivel de porosidad, conductividad y almacenamiento, así también como la transmisibilidad. También comenta la existencia de distintos tipos de acuíferos que corresponden a comportamientos diferentes referente al nivel freático y el nivel piezométrico. Eso se divide en acuífero libre, confinado y semiconfinado, comportamientos que son necesarios entender previo a una extracción de aguas subterráneas. En cuanto al estudio de comportamientos de flujo, la ecuación de Darcy, que también da lugar a la ley de Darcy, responde al criterio de velocidad proporcional al gradiente. Todos los conceptos previos a la unidad 4.2.5 abren el camino hacia la ecuación general de flujo, la cual su derivación es por tanto un pilar del estudio hidrológico. A partir de ella se podrá cualificar o cuantificar la relación de los flujos de aguas subterráneas, particularizando cada caso en concreto. En la unidad de determinación de parámetros te facilita tablas de variables relativas a la porosidad eficaz que se usa como índices estimativos en los cálculos donde sea necesario, y así también como pautas para determinar distintos parámetros para dicha investigación. Finalmente, en la siguiente unidad tocamos el tema de hidráulica de rotaciones de agua, donde hablamos todas las características principales en los pozos y el funcionamiento de uno. También se describe el funcionamiento de los ensayos hidráulicos y el ensayo de bombeo, que permite la obtención de parámetros hidráulicos de un acuífero con perturbaciones en el sistema que ya son conocidos. Uno de los datos más interesantes de esta unidad es la eficacia de los pozos, donde se define la eficiencia como el cociente entre el descenso teórico y el descenso real. En sí, este capítulo completo habla sobre la metodología de ensayos hidráulicos, como la interpretación, la preparación y la realización de bombeo. El capítulo 6 se enfoca en el transporte de solutos en aguas subterráneas y ensayos de trazadores. Para el transporte de solutos se da una serie de procesos que están condicionados a las características del flujo subterráneo, estructura interna, composición del terreno y características físico-químicas de los solutos. Dentro de los parámetros que influyen están advención, donde el soluto se mueve a velocidad real de flujo, difusión molecular, donde el flujo másico de los puntos de mayor concentración se van hacia los de menor concentración, dispersión hidrodinámica, donde el agua varía de velocidad debido a la diferencia de granulometría entre materiales. Absorción instantánea reversible, donde una fracción de los solutos se queda absorbida en el terreno de manera reversible con respecto a la velocidad del agua y con el tiempo se repone. Los trazadores se definen como la materia o energía transportada por las aguas subterráneas, las cuales nos permiten la obtención de información sobre el agua y contaminantes transportados en ella. Los ensayos con trazadores varían según el número de pozos, teniendo ensayos para un pozo único o varios pozos según el flujo. El capítulo 7 alude a la hidroquímica, mencionando las propiedades de las moléculas del agua, donde su asimetría y polaridad le permiten mantenerse en estado líquido a mayor temperatura en comparación a otras moléculas de su mismo peso.
El agua subterránea depende de su composición química, teniendo en cuenta la cantidad de solutos absorbidos, recalcando que antes de ser agua subterránea estaba en contacto con la atmósfera, suelo, geosfera, influencia de los procesos físico-químicos biológicos que han determinado su composición variando a lo largo del trayecto hidrogeológico. Destacaré diferentes temas de este libro que me parecieron interesantes, como son la isotopía aplicada a las aguas subterráneas, calidad, contaminación y protección de acuíferos e hidrología en acuíferos costeros, donde se discute y establecen una amplia gama de conceptos o definiciones y se describe el uso de diferentes procesos, herramientas, métodos y tecnologías. En la isotopía aplicada a las aguas subterráneas, recordemos de qué está formado el átomo, así como la cronología del desarrollo teórico y experimental de la geoquímica isotópica, la clasificación en isótopos estables y radioactivos, conociendo la vida medio, inferior y superior de los mismos, así como las aplicaciones que ha ido adquiriendo en el medio ambiental. Conocimos que los radioisótopos son útiles en la hidrología subterránea y se originan de reacciones de forma natural y artificial, cuentan con medidores, medidas y nomenclatura. En la calidad, contaminación y protección de acuíferos, entendimos que las aguas subterráneas es un elemento importante en el desarrollo de la vida en este planeta y que la calidad intrínseca dependerá de varios factores, como por ejemplo las condiciones originarias del acuífero. También que la valoración del agua se relaciona con el uso de la que se le quiera dar. Conocimos los diferentes procesos de modificación de calidad natural del agua, grupos de contaminantes y los diferentes estudios para analizarlos. Otro dato importante es que las aguas subterráneas se distinguen de las superficiales por su mayor dificultad de detección de contaminantes. Estudiamos la relación que tienen estos contaminantes con el nivel freático y que uno de los problemas actuales es la vulnerabilidad a la contaminación de agua subterránea. Por ende, la degradación de estos acuíferos sea cada día mayor. Estos problemas pueden identificarse mediante estas dos definiciones, vulnerabilidad natural y vulnerabilidad específica. Debido a estas razones, han aumentado los esfuerzos para la protección, conservación y restauración de estos acuíferos. Hidrología en acuíferos costeros. En este caso aparecen problemas que van de la mano con los temas ya estudiados, ya que existe una gran explotación de estos recursos hídricos subterráneos en acuíferos costeros. En este capítulo explican que existe una serie de problemas en los que es posible dar resultados analíticos y semianalíticos por medios numéricos. En efectos de la densidad de variables se usan modificaciones de la ley de Hesberg y corrección de Hoover. Y para el flujo de densidad variable se usa el problema de Glover, Henry y Elder. Capítulo 11. Las captaciones de agua subterránea. Ejecución de las perforaciones. La perforación debe proponer una estimación de los diámetros de perforación que a priori van a ser realizados sin poder ser modificados durante la fase constructiva del proyecto. En caso de captaciones especiales como pozos de recarga, pozos para alimentación de plantas desalinizadoras, pozos de inyección de residuos o de barrera hidráulica. El proyecto final tiene que apoyarse en una campaña de investigación hidrológica previa para ver si existen riesgos razonados de afecciones severas a otros acuíferos cercanos. El programa de mantenimiento de pozo tiene medidas de control. Es necesario establecer un adecuado protocolo de mediciones y plan de seguridad. La captación se ubica en puntos asimilables a espacios confinados. La regeneración de una captación puede ser regenerada cuando se ha constatado que existe una pérdida de eficiencia significativa, cuyo éxito o fracaso depende fundamentalmente del método original de una captación. Desde la antigüedad, el aprovechamiento de aguas subterráneas ha obligado al desarrollo de dispositivos de captación adaptados al acuífero explotado, como las galerías drenantes, los aprovechamientos directos de manantiales, pozos manuales. Estas fueron las infraestructuras más empleadas. Capítulo 12. Prospección hidrogeológica. Un sondeo es un elemento específico de acceso al suelo, capaz de obtener información muy diversa sobre el medio geológico o hidrogeológico existente, así como para la evolución del comportamiento hidrodinámico. En este capítulo se describen las principales técnicas de ingeniería, así como los métodos geológicos y geofísicos, enfocados a la recolección de información hidrogeológica en ambientes de alta o media conductividad hidráulica correspondientes. La mayoría de los acuíferos o en ambientes de baja permeabilidad suelen corresponder a estas formaciones comúnmente conocidas como acuíclodos o acuáticos, directa o indirectamente en la exploración técnica del territorio en general y de los acuíferos en particular, en base a la capacidad de detectar o evaluar los precios de los recursos. Los sistemas de información geográfica han evolucionado significativamente en los últimos tiempos, brindando soluciones tecnológicas anuales que aplican no solamente al mundo comercial, sino también a diversos campos como la investigación y la gestión del territorio, contribuyendo a su integración en muchos proyectos de gestión de acuíferos. Para el abastecimiento de un poblado cuyo terreno es llano y el cual tiene presencia de un cauce aluvial, se ocupa el agua subterránea proveniente de los acuíferos libres. Por medio de ensayos con trazadores se determina la carga de sustancias y material biológico presente en el agua. En conjunto con un estudio de terreno, se crearía un pozo para la extracción de agua por bombeo.
la cual se deposita en un tanque elevado de almacenamiento. Esta bajaría por gravedad y pasaría a través de filtros para eliminar sedimentos, organismos, entre otros parámetros, y finalmente sería distribuida a la población.